primero hacer un repaso de lo que es el etocástico para poder entender la estrategia del ibanástico. Vamos a hacer un pequeño repaso de la estrategia del etocástico y luego paso a comentar lo que es la estrategia del ibanástico. ¿Está bien? Bueno, lo primero que tenemos que hacer, en este caso, el etocástico no dice, la estrategia del etocástico, que es scalping, nos dice que nosotros tenemos que ir a una temporalidad de 30 minutos. En 30 minutos lo que nosotros vamos a detectar es que justamente las EMAs de 20 y de 50 periodos estén o por arriba o por debajo del precio para poder aplicar la estrategia, ¿no? Si las EMAs se encuentran por arriba del precio, en este caso se encuentran por arriba, significa que está para vender. Si en el caso contrario se encuentra por abajo, significa que están para comprar. ¿Está bien? Eso es lo que nos dice la estrategia del estocástico. Y después nos dice que tenemos que ir a un minuto a buscar las confirmaciones. ¿Está bien? Las confirmaciones, ¿cuáles son en este caso si está para venta? Te dice que tienes que esperar a que supere un último máximo. En este caso, acá te superó un último máximo. En este punto que está acá, lo vamos a marcar para que lo puedan ver mejor. Acá superó varios máximos en este punto. Y fíjense que luego te dice que tenés que esperar que se cruce el estocástico como en este punto y que esté sobrecomprado. En este caso ya está sobrecomprado, ya se cruzaron las EMAs y fíjense que nos superó los últimos mínimos y fíjense cómo el precio está reaccionando hacia la baja. O sea, justamente cumplió con todo lo que dice la estrategia. ¿Está bien? Bueno, el ibanástico justamente es algo similar. Así que, pero si en este caso no vieron la estrategia del letocástico, yo les pido que vayan a verla para poder entender la del libanástico, ¿está bien? Bueno, la del libanástico te dice que se tiene que cruzar en un punto específico. ¿Cuál es el punto específico y cuáles son lo que sería las demás confirmaciones? Ir a 30 minutos, buscar exactamente lo mismo. Hay que buscar que las EMAs te digan qué hacer en este caso, qué hacer en el mercado, si comprar o vender. Lo que vamos a esperar es, en el ibanástico, es justamente estos puntos que se encuentran acá. Estos puntos que se encuentran acá. Si ustedes los llegan a ver, se cruza justamente en lo que sería la línea del medio, o sea, en el 50%. Fíjense que se cruza en esa zona. Bueno, el ibanástico te dice que los cruces pueden ser antes de la sobrecompra o de la sobreventa. Pueden ser alrededor del 50%. Ahora marco las zonas. Más o menos tienen que estar sobre esta zona que están acá, ¿no? Sobre esta zona que están acá, ahí lo vuelvo a poner bien, más o menos sobre esta zona, alrededor del 50%, como se cruzó en este caso. Fíjense que acá tenemos un claro ejemplo. La confirmación lo que te dice es que no hace falta que supere mínimos, sino que en este caso eh, se cruce en el 50% en este caso, como estamos en venta, que te deje un FBG bajista. En ese caso ya te haría una confirmación de venta. Ahora lo vamos a ver bien acá. Fíjense que acá, en este punto, ahora lo voy a marcar con una flechita, en este punto, acá fue donde se cruzó cerca del 50%. Fíjense que viene de un impulso alcista, se cruza alrededor del 50%, pasando más o menos en el 58% se cruza, y fíjense la reacción que tiene en ese punto, que es justamente acá, en esta mechita. Acá fíjense que no superó mínimos, o sea, no superó mínimos, solamente se cruzó, pero ya con eso basta para que te dé la confirmación de venta. Y fíjense cómo acá hizo la reacción hacia la baja. Acá volvió a hacer una reacción hacia el alza y fíjense que acá se volvió a cruzar en el 50% en este punto. Lo vamos a volver a marcar acá en este punto. Fíjense que acá se volvió. Vamos otra vez al gráfico y fíjense dónde se vuelve a cruzar otra vez, en esta flechita. Y fíjense que acá vuelve otra vez a reaccionar hacia la baja. Fíjense todo lo que reaccionó. Vuelve otra vez a reaccionar hacia la baja. Miren, toda esta reacción la tuvo justamente en el cruce en el 50% aproximadamente. Ahora la vamos a ver más o menos se cruzó. Se cruzó en el 46,50. O sea, la estrategia es muy similar al estocástico, pero con un cruce aproximadamente en el 50%. Obviamente hay que ver los pasos anteriores, que es de 30 minutos, ver dónde se ubican las EMAs y después pasar a un minuto para buscar esta confirmación. No hace falta
que supere mínimos o máximos. Solamente que se crucen las EMAs alrededor del 50% ya te estaría dando una confirmación, en este caso de venta, porque las EMAs se ubican por arriba del precio, ¿está bien? Caso contrario, las EMAs se tendrían que ubicar por debajo del precio y entrar a la compra también en un cruce aproximadamente alrededor del 50% del etocástico, ¿está bien? Eso es lo que te indica la estrategia del ibanástico. Lo vamos a volver a repasar para que vayan viendo. Vamos a buscar, vamos a hacer un backtesting y vamos a ver justamente esos puntos donde el precio reacciona. Bueno, fíjense, acá también funciona en la mayoría de los casos. Fíjense acá, que acá se volvió a cruzar, acá se volvió a cruzar acá, en este punto. Se volvió a cruzar en este punto y fíjense que el precio en este punto reacciona otra vez. Está bien, reaccionó muy corto, pero como la estrategia es scalping, ese movimiento corto te da el beneficio. Este movimiento. Fíjense que reaccionó y fíjense cómo da el beneficio. Y reaccionó aproximadamente al 50%. ¿Está bien? Fíjense acá, acá tenemos otro ejemplo. Si ustedes hacen el backtesting, todo el tiempo se cumple. Fíjense acá, se volvió a cruzar otra vez acá alrededor del 50%. Fíjense que acá hubo dos cruces. Hubo acá y acá. En el último cruce, fíjense cómo le volvió a dar el movimiento otra vez. Ahora vamos otra vez al gráfico y vamos a detectar dónde se produjo ese movimiento. Y fíjense que el movimiento se dio justamente en esta mechita que está acá. Fíjense que ahí se cruzó y miren el movimiento que dio. Fíjense el movimiento que dio acá, todo este movimiento. Y se cruzó alrededor del 50%. O sea, no hace falta que supere máximos o mínimos. En este caso, que supere máximos. Acá igualmente me hizo una superación. Obviamente da más confirmación, pero no hace falta. No hace falta. El ibanástico funciona solamente con el cruce del 50%. Ya te está dando una confirmación de venta en este caso, ¿no? eh, Justamente porque vimos en 30 minutos que estaban las EMAs de 20 y de 50 periodos por arriba de la cotización. ¿Está bien? Y fíjense cómo todo el tiempo se cumple justamente esta estrategia. A ver, vamos a hacer un backtesting más atrás, a ver si se nos da. Fíjense acá también como acá se viene dando. Fíjense, y a veces siempre es una seguidilla de ibanásticos. Siempre es una seguidilla. Fíjense en este punto. En este punto nosotros vamos a marcar, vamos a agrandar un poquito el estocástico para que lo vean mejor. En este punto, fíjense, acá se volvió a cruzar y vamos al gráfico y fíjense que el movimiento los da se cruzó en este punto, acá, en este punto, ahí. Y fíjense el movimiento que dio. Yo ahora voy a agrandar un poquito el gráfico para que vean mejor la dimensión de lo que es el movimiento que hizo. Ahora sí. Vamos a este punto y vieron que acá se cruzó en este punto. Y fíjense que el movimiento que dio acá. Después se volvió a cruzar en este punto, y fíjense el movimiento que volvió a dar. Es esta mechita que está acá, esta flechita que está acá. Esta que está acá. Y fíjense que acá volvió a dar el movimiento. Y fíjense cómo fue bajando. Después se volvió a cruzar en en este punto, antes de estar sobrevendido. Y fíjense el movimiento que da en ese punto. Esta mechita que está acá. Fíjense el movimiento que da acá. Dio todo este fue el último movimiento grande que dio. Y miren. Y fíjense acá también. Volvió a dar, acá también dio confirmación. Fíjense que todo el tiempo se repite la estrategia. Y no hace falta que supere mínimos ni máximos. En este caso, que no supere máximo, pues estamos para venta. Acá se volvió a cruzar en este punto. Y fíjense el movimiento que da en este punto, justamente. Acá, en este punto. Otra mecha hacia la baja. Y esta mecha te da el beneficio en scalping. Acuérdense que esta estrategia es scalping, es para entrar y salir. Y volvemos a buscar otra confirmación y fíjense en este punto acá. Acá tenemos otro punto. Acá se vuelve a cruzar en este punto. Y fíjense el movimiento que vuelve a dar. Fíjense, buscamos la posición y es esta mechita que está acá. Fíjense que acá reaccionó otra vez y otra vez fue hacia la baja. Miren todo lo que bajó. Y esta vela en scalping te da mucho beneficio. Por lo menos en el oro es donde mejor funciona. ¿Está bien? Pero fíjense, si ustedes hacen el backtesting, todo el tiempo
en esos puntos, alrededor del 50%, sin estar tan sobrecomprado ni tan sobrevendido, en esos puntos siempre reacciona. Fíjense que siempre reacciona. Vayan haciendo el backtesting si quieren. No me crean, vayan y háganlo ustedes y fíjense cómo la estrategia todo el tiempo está funcionando. Todo el tiempo. Fíjense en este punto acá otra vez. Mírenlo acá. Se vuelve a cruzar en este punto. Vamos al gráfico y fíjense dónde se cruzó. En esta velita que está acá. Acá ustedes entraban en venta otra vez y ahí se tomaban todo este beneficio. Acuérdense que para scalping, para entrar y salir, este movimiento ya le da el beneficio. Pero todo el tiempo pasa exactamente lo mismo. ¿Está bien? Lo pueden complementar con un FBG bajista, en este caso, como estamos en venta. Lo que pueden hacer es complementar con un FBG bajista o usar el indicador FBG, que es este que está acá. Si lo llegan a ver, este no lleva configuración. Lo único que pueden hacer es cambiarle los colores, nada más. No lleva configuración, pero es este que está acá. Como el TradingView gratuito solamente le deja poner dos indicadores, lo que pueden hacer, porque en este caso van a tener tres, el estocástico, las EMAs y el FBG. Para tener los tres indicadores, obviamente habría que pagar, pero no es necesario. Lo que pueden hacer, como las EMAs solamente la utilizamos en 30 minutos solamente para saber por dónde se ubica, para saber si comprar o vender. En este caso van a ver si está por arriba del precio. Bueno, ya sabemos que tenemos que vender. Entonces, ¿qué hacemos? Lo sacamos. Vamos a este apartado que está acá, sacamos las EMAs, ponemos ocultar o eliminar, lo que quieran, lo podemos, bueno, voy a eliminar este que me quedó, lo ponemos ocultar o eliminar, como prefieran, pero ya no está. Una vez que ya no esté, te deja justamente configurar los dos indicadores, tanto el FBG como el etocástico te deja poner, pero sí o sí tenés que ocultar uno para poder operar con FBG. Solamente acuérdense que las EMAs las vamos a utilizar solamente en 30 minutos para saber si comprar o vender. ¿Está bien? Pasamos después a un minuto. Ya no tenemos, obviamente, lo que sería las EMAs, porque no las necesitamos. O sea, necesitamos el FBG y el etocástico. Lo que pueden hacer es buscar una confirmación con FBG bajista. En este caso, fíjense acá. Ahora le voy a mostrar cómo. A ver si lo podemos poner acá. Eh, en este caso, a ver, acá en este caso, en este punto. En este punto que está acá. Fíjense. Eso es otra confirmación más. En este punto que está acá, la anterior velita había dejado un FBG. Bueno, esa es después, ¿qué pasó? Se volvió a cruzar en el medio, tocó el FBG y bajó. Esa es otra confirmación más que le pueden agregar. Si hay un FBG, mucho mejor. Y si se cruza justamente en el medio, ya está dando una confirmación de venta en este caso. O sea, lo pueden ir complementando con FBG. Acá volvemos a este punto. Fíjense que acá se cruzó varias veces, pero acá también dejó un FBG. Lo pueden ir complementando justamente con el FBG. Acá dejó un FBG bajista, lo tocó y volvió a caer. Lo que pueden hacer es complementar justamente las confirmaciones con el FBG bajista. Por eso en esta estrategia se usan los tres indicadores para tener más precisión a la hora de operar scalping. ¿Está bien? Y acuérdense que los movimientos son cortos, son para tomar beneficios. A veces te da este tipo de movimiento, pero son para tomar beneficios lo antes posible, sin esperar un retroceso. ¿Está bien? No esperen retroceso a la hora de tomar beneficio. Cuando notan un signo de debilidad en el mercado y están en ganancia, porque el movimiento todo el tiempo lo da, tienen que tomar esa ganancia. ¿Está bien? No es para quedarse a vivir en esta estrategia. Es una estrategia scalping. Se gana por acumulación. ¿Está bien? Y lo bueno es que es bastante efectiva. Es una de las estrategias más efectivas que tenemos en la academia. Así que bueno, esto es la estrategia del Ibanástico. Cualquier duda igual pueden tomar apuntes, pueden preguntar. Les recomiendo que vayan a ver la estrategia primero del etocástico para entender esta estrategia. Muchas gracias por todo. Chau, chau.